Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un honor nuevamente tenerlos en una sesión de los martes de coyuntura. Esta mañana hemos comprometido a Eduardo Toche para que nos comente un poco sobre la participación de los militares en la política del país. A propósito de la reciente también elección de Williams en el Congreso, y candidatos como Urresti que acaban de ser mencionados y cómo él analiza la participación de este sector del país en la representación y la política peruana. Entonces, adelante, Eduardo, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Molina. Buenos días. Un gusto compartir esta mañana con algunas ideas con todos y todas ustedes respecto al tema que acaba de comentar Molina. Y se ve la pantalla, ¿no? Bien. Y algunas cuestiones previas antes de ingresar de lleno a lo que quiero presentar el día de hoy. En primer lugar, no es una cuestión aislada en Perú, no es una cuestión específica, creo, una tendencia cada vez más nítida en América Latina. Seguramente la diferencia está en que nosotros no hemos formulado el debate necesario en torno a ello. En otros lugares sí, el ejemplo de México es bien claro, donde hay una creciente preocupación en las funciones de las Fuerzas Armadas en medio de una situación de alta inseguridad generada por el narcotráfico y, por otro lado, ¿no? Viendo cómo esto impacta o no en la debida calidad democrática que puede tener el sistema político. Ahora, no solamente en México, también en Colombia, en menor medida seguramente, y decía, en muchos otros lugares. Sí es un tema importante, de creciente importancia, ¿no? Que nos lleva, nos conduce a buscar, ¿no? Respuestas al hecho de que frente a situaciones de alta inestabilidad, ¿no? Las Fuerzas Armadas, que siguen siendo un poder muy importante en nuestros países, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones podrían estar formulando, generando, ¿no? Desde un golpe de Estado, ¿no? El clásico, tradicional, que seguramente está de alguna manera lejano y todavía muy fuera del centro mismo, ¿no? De los movimientos que pueden estar se generando dentro de estas instituciones, hasta cuestiones más permeadas con los criterios de un sistema político democrático, como al parecer, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, puede estar ocurriendo en Perú. Esto, además de que nosotros no somos un espacio específico, ¿no? De estas situaciones, tampoco es el momento, ¿no? En donde repentinamente se han generado, ¿no? Estas preocupaciones. Esto viene, ¿no? Desde décadas atrás, ¿no? Y al compás, ¿no? De una serie de elementos, factores que de una u otra manera han hecho completamente anacrónico el sentido que nuestra Constitución al menos le está dando, ¿no? A los roles de defensa y seguridad, ¿no? Y por ende, ¿no? A, digamos, la acción y la función de las Fuerzas Armadas dentro, ¿no? De un contexto democrático. Y esto viene con la capacidad que hemos tenido como país para adecuarnos a cambios realmente importantes, ¿no? En primer lugar, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Pondríamos al centro, ¿no? Lo que en 1994, para darle una fecha, precisar, ¿no? Un momento, ¿no? PNUD, ¿no? A través de sus informes de IDH,
¿no? Enmarcó, elaboró y difundió el concepto de seguridad humana, ¿no? Muy a la par con el concepto de desarrollo humano, lo cual cambiaba, ¿no? De una manera drástica lo que hasta ese momento se entendía como seguridad en términos de funciones del Estado, que era básicamente, primero, ¿no? La militarización de la función y, segundo, ¿no? Es el hecho de que esta función estaba completamente compartimentalizada, militarizada, ¿no? Rompe este esquema, ¿no? Y la seguridad se convierte en algo, ¿no? Que atraviesa todo el aparato del Estado, ¿no? Y por lo tanto quiebra, ¿no? Completamente el sentido, ¿no? De que la seguridad y la defensa eran, ¿no? Funciones exclusivas de un aparato burocrático llamado Fuerza Armada, ¿no? O policía, ¿no? Nos vamos a centrarnos, ¿no? En Fuerza Armada porque no tocaremos la cuestión de la policía en esta oportunidad. Luego viene el 11-9, ¿no? Que fue fundamental, ¿no? Para todo este proceso, porque si bien, ¿no? Lo que íbamos a tener, sobre todo en el hemisferio, ¿no? Una lenta pero paulatina adaptación, ¿no? De la defensa de las Fuerzas Armadas, ¿no? A estas nuevas maneras, ¿no? De entender la seguridad. El 11-9 hace un quiebre tajante, ¿no? En este proceso, ¿no? Volvemos a resecuritizar, ¿no? Los aparatos del Estado, ¿no? Vamos a tener un proceso de creciente gasto militar, ¿no? A la vez que vamos a disminuir en términos globales, ¿no? Los recursos disponibles para la cooperación, para el desarrollo, ¿no? Hay una correlación inversa, ¿no? Muy clara, ¿no? Entre ambos gastos y por lo tanto las prioridades que se dan a partir de allí. Y un tercer aspecto, ¿no? Para ver de que no estamos tocando un tema, digamos, aislado ni particular, ¿no? Es también cómo las multilaterales empezaron conceptualmente, ¿no? ¿No? Delinear sus pasos estratégicos en función, ¿no? A estos mecanismos. Y aquí, ¿no? La persona resaltante es obviamente Paul Collier, ¿no? El mismo quien, digamos, diseñó, ¿no? Y buscó la implementación a través del Banco Mundial, ¿no? Del concepto de estados fallidos, ¿no? Y luego el mismo, ¿no? Fue, digamos, poniendo entre paréntesis muchos aspectos que estaban involucrados dentro del concepto de Estado fallido, ¿no? Y empezó a cambiar, ¿no? Y empezó más bien a hablar de estados frágiles, frente al cual la respuesta fue, ¿no? Más que estados frágiles, hablar de situaciones frágiles, ¿no? Espacios frágiles, grupos frágiles, ¿no? Pero el hecho está, ¿no? Que, ¿no? Pasamos, ¿no? Del concepto de Estado fallido más bien al concepto de fragilidad, que es el que ahora predomina, ¿no? Sin que cambiara el sentido fundamental, el meollo, el centro, el eje de este concepto, ¿no? Tanto de estados fallidos como de estados frágiles, que era, ¿no? Para conseguir el desarrollo debemos previamente, ¿no? Conseguir estándares de seguridad, ¿no? Es decir, es imposible, ¿no? Proponernos meta de desarrollo si es que no la vamos a trabajar dentro de un ámbito relativamente seguro. Si se quiere, es la versión moderna, sofisticada, digamos, afinada, ¿no? De lo que los positivistas planteaban, ¿no? Para el siglo XIX, que la vamos a tener todavía, ¿no? Allí, ¿no? Bien remarcada, por ejemplo, en la bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso. Bueno, ya no hablamos de orden y progreso, hablamos de seguridad y desarrollo, ¿no? ¿No? Como digo, una fórmula más sofisticada, pero que, digamos, mal que bien, al final nos viene a decir casi lo mismo. Entonces, ¿no? Sobre este marco, ¿ya? Sobre este ambiente que nos permite centrarnos un poquito mejor, que quisiéramos conversar ahora, ¿no? Podríamos identificar dentro del plano político nacional, ¿no? Digamos, agrupar, ¿no? Estos tres componentes, ¿no? El lado de arriba, como ven ustedes en la pantalla, los congresistas, los 4 congresistas, 2 marinos y 2 militares, ¿cierto? Que forman parte del actual Congreso. Vamos a entrar en el actual Congreso, ¿no?
tal vez podríamos discutir luego de los anteriores, ¿no? Un tercer círculo, ¿no?, que lleva el rótulo de Antauro Humana, ¿no? Y un segundo círculo, un tercer círculo de Daniel Urresti, ¿no? ¿Por qué lo he puesto así? Porque creo que es importante, mm, primero, ver las intersecciones. Es decir, más allá de la voluntad o del control que puedan tener de sus acciones y de sus objetivos, cada uno, ¿no?, de estos espacios, ¿no?, el hecho está de que hay más de una intersección. Y estas intersecciones, ¿no es cierto?, están determinadas por el origen común de todo eso, ¿no? Es decir, ¿no?, provenientes del ejército o provenientes de la marina, como es el caso de los congresistas. Como digo, ¿no?, es más allá, ¿no?, de los objetivos que cada uno se planteen, más allá del control, ¿no es cierto?, que puedan tener de sus acciones, más allá de la voluntad, ¿no?, que cada uno de ellos manifiesta. ¿Hay intersecciones? Hay intersecciones. Y voy adelantando un punto, ¿no? Un punto, ¿no?, que creo que es fundamental para entender en dónde nos estamos finalmente moviendo en términos de denominadores comunes, ¿no? Y creo que esa intersección entre los tres, eso que está en el centro mismo, allí vamos a colocar y subrayar derechos humanos, ¿no? Y después hablemos, ¿no?, un poco y desarrollemos un poco esta idea. Pero también tenemos un espacio muy amplio en cada uno de ellos, ¿no?, que podría representar, ¿no?, sus propias autonomías, ¿no?, como grupos, sus propios intereses comunes. Es decir, se intersectan, pero cada grupo tiene sus propios objetivos y sus propios intereses. ¿Y esto qué nos plantea? ¿No? En primer y creo fundamental lugar, nos plantea de que esa mirada que homogeniza a los militares, que tienen muchísimos, por ejemplo, en nuestra derecha, no es cierta, es casi ya una fantasía. Es decir, ¿no?, la manera como actúan, ¿no?, los militares en política y seguramente en otros aspectos ya no es tan homogéneo como hubiéramos querido entender. Esto es más heterogéneo de lo que supone el modelo y supone también nuestra percepción. ¿Qué tiene que ver ahí? Ahí podemos lanzar una serie de cosas. Tal vez la más, digamos, interesante desde mi punto de vista está el hecho de que la familia militar tiene, digamos, quiebres fundamentales a través, ¿no?, de su proceso en los últimos 30 o 40 años, ¿no?, respecto, ¿no?, a las, digamos, características socioeconómicas de sus componentes, ¿no? Desgraciadamente no somos un país como Brasil, digamos, ¿no?, que no solamente eh, 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 promueve, ¿no?, la sociología militar, sino también la difunde y son, digamos, ambientes de altísimo debate, ¿no? Nosotros no tenemos, no sabemos quiénes son, ¿no? No sabemos, ¿no?, las diferencias a través del tiempo, ¿no?, de las personas que componen, ¿no?, estas corporaciones, ¿no? Y creo yo, ¿no?, que esto es una cuestión fundamental, ¿no?, digamos, para generalizar de una manera seguramente muy básica y hasta grosera, ¿no?, las diferencias de la proveniencia socioeconómica del actual oficial A, ¿no? Lo que eran ellos hace 40, 45, 50 años es muy grande, es muy, muy grande y esto no puede ser un dato que pase desapercibido, ¿no?, dentro de una institución jerárquica, corporativa y cerrada, ¿no?, ¿cierto? Entonces, esto es una cuestión fundamental, es decir, no son tan homogéneos como ellos además quisieran considerarse, ¿no?, como, ¿no?, nuestro ojo, algo lejano y algo distante, quisiera ver con ellos, ¿no? Son diferentes, ¿no?, si ustedes quieren, ¿no? Digamos, el encuadre social de alguien como Urresti, que llegó a ser general, alguien como Williams, que también fue general, ¿no?, o de alguien como el almirante Montoya, que fue almirante, y más aún de alguien como Antauro, ¿no es cierto?, que creo no llegó a ser, no llegó a trascender, ¿no?, al grado de mayor, ¿no? Es decir, y veamos, ¿no?, cuáles son, ¿no?, entre ellos, ¿no?, lo que los hace diferentes. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto, ¿no?
La participación, la manera como participan, y una serie de consideraciones más que, nuevamente, ¿no? Lo que tenemos en la Constitución como un criterio, ¿no? De orden, si se quiere, ¿no? Que es la no deliberancia, ¿no? De los efectivos militares, es una fantasía, eso no existe. No sé si alguna vez existió, pero actualmente no existe, ¿cierto? Y lo podemos partir, ¿no? De un análisis de las Fuerzas Armadas, ¿no? Desde el hecho de que no son deliberantes. Eso no es cierto, ¿no? Y no es cierto no solamente, ¿no? Porque sí lo son, sino ver también los propios mecanismos y normas existentes, ¿no? Que los hacen en los hechos, no deliberantes. Bien. Entonces, ¿qué hay en todos ellos como común? ¿No? En todos ellos como común, y parafraseando la supuesta frase de Clausewitz, ¿no? Bueno, la política la tienen que asumir porque no hay otra manera, ¿no? Como una continuidad de la guerra. La paradoja está, ¿no? De que son todos ellos, ¿no? Forman parte, digamos, de espacios que se autodenominan como democráticos, tanto en el Congreso de la República, en las elecciones municipales, ¿no es cierto?, como en las campañas políticas, ¿no? Pero, como les digo, la paradoja está, ¿no? En que el concepto para todos ellos, ¿no? Por información, es que la política no es sino una continuidad de la guerra, la van a ver así, la van a diseñar así y van a establecer sus procedimientos a partir, ¿no? De esta idea, mal que bien. Bien, entonces, ¿no? Perdón. Vamos acá, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿No? Decía como nuevos elementos, ¿no? No tan nuevos, pero que muchas veces se nos escapan de la vista. En primer lugar, ¿no? Los militares, como los policías, votan desde 2006. El voto es una opinión política. Desde ya estamos en un marco, ¿cierto?, en donde la no deliberancia no existe, porque tienen opinión política. La cuestión no sería el otro lado, ¿no? Es decir, ¿quién representa esta intención política? Entonces, eso lo vamos a, ¿no? Ver más adelante. En segundo lugar, desde 2007 el servicio militar tiene un cambio, ¿no? Un quiebre fundamental. Empieza a ser voluntario, ¿no? Entonces, contra la, digamos, opinión, comida técnica de los propios militares. Hasta ahora, más que bien, algunos de ellos todavía lo mantienen, ¿no? Y esto es importante para, ¿no?, que cuando tratemos de buscar algún tipo de comprensión sobre qué es lo que moviliza Antauro. En tercer lugar, la incorporación de las mujeres en el colegio. Este es un dato que nadie toma en cuenta, menos aún que los otros. Y esto fue una cuestión fundamental. Solamente supongamos e imaginemos qué significa, ¿no?, en términos, digamos, reales, ¿no? ¿No? Incorporar mujeres en espacios eminentemente masculinizados. Y ahora aún, ¿no?, cuando el Estado peruano decide, ¿no?, decide hacer esta incorporación de mujeres, no es, ¿no?, bajo la lógica de un proceso en donde hay que adecuar a las instituciones militares, ¿no?, a recibir un personal, ¿no?, que no estaba realmente bajo, digamos, su marco cultural, de una manera. Más aún, y vuelvo a repetir, ¿no?, cuando son instituciones jerárquicas, verticales, cerradas, ¿no? No imaginan ustedes la complicación que significó todo esto, ¿no? Pero significó también todo un proceso de duro y paulatino aprendizaje para tratar de ver cómo manejar ahora, ¿no?, la diferencia en espacios que eran, ¿no?, al 100% masculinos. Una cuarta cuestión es la de los derechos humanos, ¿no? No es simple y llanamente el hecho de que digamos, tengamos un factor frente al cual, ¿no?, cuestionar e interpelar sobre todo, ¿no?, a oficiales, ¿no?, que tuvieron participación activa en la lucha contra el racismo. Un segundo aspecto ahí es qué tanto esto funcionó cuando, digamos, readecuaron y restablecieron un espíritu de cuerpo, ¿cierto?,
digamos, para buscar recomponerse frente a las fracturas que habían significado tanto su participación en la lucha contra subversiva como, fundamentalmente, estos compromisos políticos con el fujimorismo, ¿no? Estamos hablando de 2003, 2004, ¿no? Y hipotetizo, ¿no? Fue fundamental, fue central. Es decir, cuando digo fue fundamental, fue central, entonces significa que más allá de las diferencias que pueden tener todos ellos, se identifican realmente, ¿no? Y arman, ¿no? un espíritu de cuerpo, ¿no? Ante la cuestión de derechos humanos. ¿Okay? Entonces, y más allá de las diferencias, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Y eso seguramente tiene toda una construcción ideológica atrás que no vamos a detallar por ahora. Y una última cuestión, ¿no? Es los roles del Ministerio de Defensa. Acabamos de cambiar nuevamente ministro de Defensa, ¿no? Y tenemos un ministro de Defensa, ¿no? Supuestamente cercano a Antauro, escuchaba en la mañana a su amante, con el presidente de la Comisión de Defensa, que reemplaza a Williams, cuando Williams pasaba a ser presidente del Congreso, a decir otras cosas que me parecen no son tan ciertas. ¿Ok? Y la cuestión del Ministerio de Defensa y la idea del Ministerio de Defensa a partir del 2001 fue de cómo el Ministerio de Defensa se convertía o debía ser, ¿cierto?, el medio mediante el cual, ¿no?, el poder civil elegido subordinaba, ¿no?, a las Fuerzas Armadas a una política general de defensa y seguridad. ¿Okay? Y ver ahí dónde está finalmente la deficiencia, ¿no? Y por qué el Ministerio de Defensa se ha convertido prácticamente, voy a ser muy duro, no es muy justo la palabra, en una mesa de partes, ¿no? Es decir, cómo procesan, ¿no?, las demandas de abajo hacia arriba, pero el Ministerio de Defensa no tiene ningún tipo, ni tuvo ningún tipo de capacidad como para, ¿no?, imponer una política de defensa y seguridad. Voy adelantando. No la tuvo porque no existía, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y eso lo podríamos también conversar más adelante. Bien, este es el escenario y según Latinobarómetro, ¿no?, preocupantemente, ¿no?, y miren la columna de Perú, ¿no?, la cuarta partiendo de la derecha, ¿no?, la Fuerza Armada está en términos de confianza, ¿no?, hacia las instituciones en segundo lugar, ¿no?, solamente debajo de la Iglesia. Es cierto de que es un resultado más o menos compartido con el resto de los países en América Latina, ¿no? Y esto vuelve mucho más preocupante todavía la situación, porque no solamente es el hecho de que las Fuerzas Armadas, mal que bien, mantienen un grado, digamos, relativamente importante de confianza, que contrasta enormemente con la enorme desconfianza que tienen, ¿no?, instituciones eminentemente políticas eminentemente civiles, como los partidos políticos, 7% en el caso de Perú, el Congreso 7%, el Poder Judicial 16%, impresionante, ya el gobierno, la institución electoral, el presidente, lo pasamos de largo. Simplemente contrastar, ¿no?, para los ojos de la ciudadanía, ¿no?, lo que significa en términos de confianza, ¿no?, una fuerza, ¿no?, armada, ¿no?, una fuerza militarizada, y lo que significa en términos de confianza, ¿no?, los ámbitos eminentemente civiles del sistema, solamente para remarcar eso, ¿no? Bien, y aquí nos vamos al Congreso, ¿no? Un primer detalle, ¿no?, que, digamos, la formulación de los aspectos militares dentro, ¿no?, de la democracia no es privativo de los militares, ¿no? El comunicado de apoyo de Fuerza Popular el 11 de septiembre, ¿no?, a la candidatura de Williams en ese momento, ¿no?, resaltaba el hecho de que Williams había sido parte del comando jefe, del comando Chavín de Huanta. Es decir, ante la falta de cualquier galardón cívico, si se quiere, que yo no sé si lo tengan, ¿no?, algún otro aspirante, en este caso civil, ¿no?, a la presidencia del Congreso, bueno, resaltamos, ¿no?, un galardón eminentemente militar, ¿no?, como diciendo, bueno, ¿no?, el prestigio militar es una cuestión más que suficiente para ser presidente del Congreso, que proviene, ¿no?, de una bancada, ¿no?,
está compuesto ahora, entonces seguramente no, está compuesto solo por civiles, como es la bancada de Fuerza Popular. Y la candidatura del general Williams, además, da para pensar respecto a qué tanto se coordina. Hay una posición de los representantes militares dentro del Congreso, ¿no? Y hasta qué punto esto responde a una visión corporativa del país, ¿no? Que proviene al menos desde un sector del Ejército y de la Fuerza Armada, y que buscan, ¿no? Consolidar desde su acción dentro de. Bien, entonces, aquí una clave, ¿no? Que tendríamos que agregar es a DOGEN, ¿no? A la Asociación de Oficiales, oficiales y Almirantes Generales, ¿no? Son la Asociación de los Oficiales Retirados, de los Oficiales Generales, ¿no? Es muy interesante ver cómo ellos construyen su misión, cómo se plantean sus objetivos, realmente qué es en sus rendiciones de cuenta, ¿no? Lo que establecen, ¿no? Como acción en función a sus objetivos. Todos ellos, ¿no? Están de una u otra manera alineados con la idea de que ellos defienden, ¿no? A su sector, defienden a sus instituciones, ¿no? De cualquier enemigo. Y habría que ver allí, ¿no? Cómo, ¿no? Entienden ellos cuál es el campo de los enemigos y cómo ellos establecen realmente sus estrategias, ¿no? frente a ellos, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque Adogen, en varios casos, dentro del actual gobierno, se ha convertido, ¿no? En una especie no solamente de espacio consultor, sino también casi también en un espacio de legitimación, ¿no? Es decir, no son pocos los que buscan el visto bueno, ¿no? de los miembros del Consejo Directivo de Adogen para, digamos, suponer que tienen tiendas, ¿no? Más o menos sueltas para actuar, ¿no? En términos administrativos, ¿no? Sobre todo en el Ministerio de Defensa. Entonces, esto es importante. Ahora, lo que sí tenemos, tampoco no podemos perder de vista es que refieren a un sector, ¿no? A nadie se nos podría suponer o imaginar que Adogen pues, representa a Tauro, ¿no? No es así, ¿no es cierto? Representa a un sector importante, un sector decisivo, un sector que legítimo dentro de las Fuerzas Armadas, que puede imponer, ¿no? Ciertas reivindicaciones, pero no más que un sector. Tampoco puede suponer de que un Adogen pueda comprarse el pleito del resto, ¿no? Más allá de las cuestiones de los derechos humanos, también con Tauro, ojo. Bien, y aquí regresamos nuevamente al Congreso, ¿no? Y recordar nada más, ¿no? Que el representante, el congresista que obtuvo mayor votación de lejos, ¿no? Fue Jorge Montoya, fue el almirante Montoya, ¿no? Y la diferencia que tuvo Montoya con el siguiente, que fue Luna Gálvez, perdón, ¿no es cierto? Fue de 47.176 votos. Es decir, una cantidad de votos que fue superior a la que lograron 121 congresistas. Es decir, la amplia mayoría, ¿no? de congresistas no alcanzaron, ¿no? esa diferencia, ¿no? que hubo entre Montoya y el segundo. Esto solamente igual, ¿no? Con Williams, ¿no? Que fue segundo en Avanza, superado por Adriana Tudela, ¿no? Cueto Acerbi, también en Renovación Popular, y Roberto Quiabra, el más bajo de todos, con 19.222 votos. ¿Qué quiero decir acá? Los cuatro están en el primer tercio de votación, ¿no? Es decir, ¿no? En términos relativos, la votación que adquirieron los cuatro, ¿no? Es importante en función al número, ¿no? de votos que tuvieron, ¿no? los otros representantes. Pero la pregunta del millón es, ¿quiénes votaron? ¿A quiénes representan? ¿A quiénes sienten ellos representar? ¿Cómo rinden cuentas? ¿Rinden cuentas? ¿No? Entonces, por allí las cuestiones seguramente van a ser, no se pueden afirmar absolutamente nada, en tanto no hay, hasta donde yo recuerde, ningún análisis respecto a
el voto digital, ¿no? El supuesto es que a ellos lo votan, ¿no?, los propios militares, ¿no?, aquellos que no consiguieron, ¿no?, el derecho al voto en el 2006. Pero, bueno, eso tendría que reafirmarse y corroborarse, ¿no?, con un buen estudio del comportamiento electoral. Lo donde sí no hay duda es respecto a su conducta congresal, es decir, dónde están, qué hacen, ¿cierto?, hacia dónde se dirigen sus iniciativas, ¿no? Todos ellos están concentrados, los cuatro están en la Comisión de Defensa, tres de ellos únicamente están en la Comisión de Inteligencia, ¿no? Williams ha sido hasta hace poco el presidente de la Comisión de Defensa, no es más, pero es el congresista Bazán, que no es militar. Pero lo interesante es que sacan, qué tipo de proyectos sacan ellos desde aquí, desde la Comisión de Defensa, más allá de lo que están, ¿no?, estrictamente dirigidos, ¿no?, a su comunidad, ¿no?, que son los militares. Pero también vamos a ver, entre otras cosas, cómo tienen preocupación, ¿no?, en, vamos, formular proyectos de leyes alrededor de la población con discapacidad. Claro, ¿no? Una parte importante de sus pensionistas o de su personal retirado, de su personal licenciado, son personas con discapacidad, y también no se dirigen a ellos, pero no en términos específicos, ¿no? ¿No? Empiezan a entablar, ¿no?, un marco más general, ¿no?, un marco legal más general para las personas con discapacidad, ¿no? Como que tienen en mente una serie de cuestiones más territorializadas dirigidas a la defensa y la seguridad, es decir, dirigidas a los gobiernos regionales, ¿no? Y cómo los gobiernos regionales deberían readecuarse, ¿no?, a un concepto de defensa que es la que ellos manejan, ¿no? Igual con las personas con pensión, ¿no?, como a partir de su propia, digamos, de los desafíos, ¿no?, sobre pensiones y personal jubilados que tienen en sus instituciones, ¿no?, van formulando marcos más generales, ¿no?, en términos de las pensiones y el personal jubilado. Y así por el estilo, ¿no? Es decir, van, ¿no?, digamos, generando un tipo de legislación que no solamente favorece a las personas que están en su institución, sino que abren el campo, ¿no?, y empiezan a incorporar una serie de otros sectores dentro de la sociedad. Sin perder de vista que los centros, ¿no?, están allí. Y por lo tanto, es allí, ¿no?, donde, ¿no?, seguramente ellos van a buscar aprobación. Cuando ustedes vean, ¿no?, los objetivos que se plantea la Comisión de Defensa, cuando ha estado bajo la presidencia de Williams, el mismo Williams, a propósito de esto de la rendición de cuentas, lo plantean muy claramente, ¿no? Ellos, ¿no?, se responsabilizan, ¿no?, que, ¿no?, digamos, cada cierto tiempo bajar, ¿no?, a los cuarteles, ¿no?, a los ámbitos, ¿no?, militares, y decirles ahí lo que están haciendo, ¿no?, rendirles cuenta a ellos, ¿cierto?, de lo que están haciendo dentro de la empresa. Esto es muy importante, ¿no?, para entender políticamente en dónde se sienten responsables, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no?, los términos de su representación política, es decir, con quién se vinculan, ¿cierto?, en términos de representación política, y por lo tanto, cómo se ha empezado a organizar, ¿no?, este espacio eminentemente político dentro, ¿no?, de las fuerzas. ¿Ok? Bien. Hasta ahí los congresistas, un poco largo. Ahora sí quisiera entrar a un tema muy importante, ¿no?, Antauro Humala. Entonces conversábamos ayer con Eduardo Bayón, sorpresivamente Antauro, ¿no? Oye, pero en la foto no están todos los que deberían estar, ¿cierto? Y están personas que no son precisamente racistas, ¿no? Creo que habría que analizar más a fondo, ¿no?, la foto de Antauro. Porque muchos elementos
que están allí conducen a pensar, ¿no?, que esto es algo, digamos, con muchas más relaciones institucionales de la que, ¿no?, podríamos a primera vista suponer. Es decir, mucho de lo que están, ¿no?, con Antauro, ¿no?, en realidad no tienen, ¿no?, un registro de haber sido licenciados o reservistas del ejército, son más bien oficiales, ¿no? Entonces, ¿a dónde van? Y esto se profundiza y adquiere más valor, ¿no?, con la designación del actual ministro de Defensa. El actual ministro de Defensa, es cierto, ¿no?, fue candidato a vicepresidencia del IPP, ¿no?, con lo cual no lo hace seguramente automáticamente parte, ¿no?, de los entornos de Antauro, tan cercanos a Antauro, pero la gran pregunta es, ¿qué es un oficial de alto rango, además de la FARC, no del ejército, ¿no es cierto?, en estos espacios? Y esto te conduce, ¿no?, a otras consideraciones. No es el primer oficial de grados superiores, ¿no?, incluso han habido generales que están en los entornos de Antauro. ¿Ustedes recuerdan al general Barrantes? ¿No? Bueno, que en algún momento fue incluso también voceado al inicio del gobierno de Castillo como ministro de Defensa. Bueno, él era el entorno de Antauro también, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacían ahí? ¿No? Es decir, ¿cuál era el rol ¿no?, de estos generales, de estos oficiales superiores? Pues, es solamente abrir la pregunta, ¿no? Y, digamos, entrar al hecho de que ahí no hay solamente reservistas. Lo otro son las secuelas de la violencia política, ¿no? Es decir, lo que, digamos, convoca a Antauro es decir, ¿no?, a todos, ¿no?, aquellos soldados, ¿no?, que formaron parte, ¿no?, que eran contingentes, ¿no?, en la lucha contra subversiva. Ojo, ¿no?, ya no es tan claro respecto al veterano, ¿no?, del CENEPA del año 95, ¿no? Busca convocar al soldado que estuvo movilizado entre los años 80 y los años 90, ¿no? Y, digamos, colocar, y hay varias interpretaciones que han colocado sobre ello, ¿cierto?, un papel, un rol de víctima dentro de estos procesos de lucha contra la subversión. Y aquí la gran pregunta que se abre, ¿no?, es, ¿son víctimas o son perpetradores? Es ambos a la vez, se puede ser ambas a la vez, ¿no es cierto? Y que es una cuestión no resuelta, ¿no? Es decir, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué reivindicar, ¿no?, como luchadores de la democracia? Como el otro lado reivindica a William, ¿cierto?, al soldado que estuvo en el frente contra subversivo, ¿no? Y, digamos, poner de lado, poner en duda o poner en neutro, ¿no?, también el supuesto papel de perpetradores que tuvieron haber tenido. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Pero lo otro, cuestión importante, ya no solamente de los soldados, ¿no?, sino también de los comités de autodefensa, no son las RODES, ¿no es cierto? Estos comités que se empezaron a generar, ¿no?, cada vez más a partir de mediados de los años 80, ¿no?, como organismos de apoyos a las estrategias, a las tácticas contrasubversivas del ejército y la marina en los lugares declarados en emergencia, ¿no? Eran campesinos movilizados militarmente para la lucha contra el sendero, ¿no? Bueno, ellos son reservistas, ellos nunca se desmovilizaron, ellos tienen, ¿no?, todo un marco legal de actuación, ¿no? Y más aún, les decía, les hablaba de la acción normativa, la producción de leyes de los militares, de los generales actualmente en el Congreso. Bueno, algunos de estos proyectos de leyes refieren a la Comité de Actuación, cómo readecuarlos, ¿cierto?, para los momentos actuales. Es decir, no están desmovilizados, ¿no? Y ellos son, en términos técnicos, reservistas, pero reservistas que están controlados por el comando conjunto, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Bien, lo otra cuestión es los veteranos del CENEPA, ¿ya? Y aquí creo que es una cuestión muy importante porque, ¿no?, lo que nos va a plantear los veteranos del CENEPA, también los comités de autodefensa, ¿no?, que muy claramente ellos son las vinculaciones del ejército, ¿no?, con las comunidades campesinas, fundamentalmente con las comunidades nativas.
¿no es cierto? Los veteranos del CENEPA son fundamentalmente, ¿no? Fueron chicos aguajo o guampes. Y a ellos tú no los ves, ¿no? Movilizados por Antártida. Más aún, no es interés, ha sido borrada de cualquier historia oficial, como el rol que cumplen los achánicas en la lucha contra subversivas en Satipo, ¿no? Durante los años 80 y 90, ¿no? Entonces, esto es una pregunta importante. Cuando, ¿no? Digamos, le planteemos, ¿no? Algún tipo de interpelación a Antauro y lo que busca movilizar a Antauro, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde están? ¿No? Estos grupos, estos espacios, ¿no? Que fueron determinantes para, ¿no? El tipo de demanda que te establece Antauro. Es decir, si tú quieres, ¿no? Digamos, tipificar, ¿no? Algún defensor de la democracia o un defensor de la patria, ¿no es cierto? Un luchador contra la subversión, lo escribiste fundamentalmente, ¿no? En estos grupos de comunidades nativas, ¿no? Y aquí creo que habría bastante que hablar. Y finalmente los componentes militares en la cultura popular. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Y no sé qué tanto en las culturas populares. Si uno ve en términos gruesos, ¿no? En nuestras efemérides, ahí no hay fiestas civiles, cívicas, ¿no? Entonces son fiestas religiosas o fiestas militares, ¿no? O fiestas militarizadas, ¿no? 28 de julio no sé por qué tiene que ser una fiesta militar, ¿no? Bueno, lo es, ¿no? Y habría que encontrar ahí la razón, y todos lo aceptamos, ¿no? Todos aceptamos, ¿no? Que los chicos marchen, ¿no? A la manera militar, y le dan el galardón al que marcha mejor, el que alza más las piernas, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Ah, y me había olvidado algo que es muy, muy importante que tiene que ver con Williams, ¿no? Es el caso del multado de ¿no? El juicio, y todos de una u otra manera sabíamos cuando Hurtado va a ser extraditado, este juicio va a ser ejemplar, porque se abre la oportunidad para que Hurtado establezca, ¿no es cierto?, claramente cómo funcionaba y quiénes componían una cadena de mando, ¿no? Cuando se adopta una decisión violatoria de derechos humanos. Y en efecto, Hurtado lo hace, lo dice, ¿no es cierto? Hay por eso el involucramiento de Williams, ¿no? Pero faltó ir más allá, ¿no? Como bien lo plantea Carlos Rivera, el que fue abogado, ¿no? Por los familiares de la víctima, ¿no? Es decir, ¿no? Hay un marco que no se podía trascender más allá, ¿no? Y esa no poder trascender fue lo que finalmente establece las dudas frente a Williams, ¿no? Pero allá hay una cuestión importante, ¿no? Bien, con Urresti, ¿no? Y vamos dominando lo que tenemos es el éxito, ¿no? De una oferta de mano dura, ¿no? Si los que van a votar por Urresti, no sabemos a partir de la conversación previa si va a ganar, ¿no? Los que van a votar por Urresti fundamentalmente lo va a hacer porque, ¿no? Te está planteando, ¿no? Un programa de seguridad ciudadana donde es prácticamente de tierra arrasada, ¿no? Bueno, ¿no? Y es comprender la seguridad, ¿no? Como la criminalización, ¿no? Bajo un concepto de orden que tienen los morales. Y nuevamente los derechos humanos. Es decir, hasta qué punto los derechos humanos se convierten en un factor decisivo dentro de la discusión y el debate. Al tener un presidente del Congreso, ¿no? Al cual le podemos, ¿no? Señalar, ¿no? Un pasado, ¿no? Comprometido con violaciones de derechos humanos, un candidato, ¿no? A la Municipalidad de Lima recontra comprometido con violaciones de derechos humanos. Y un Antauro Humala que ya no vamos a decir, ¿no? Porque digamos la evidencia se cae por sí sola, ¿no? Y generar, digamos, hasta el momento, ¿no? Una simpatía nada desdeñable, ¿no? Entonces, no sé, llegó el momento de también pensar, bueno, ¿no? Políticamente, ¿no? ¿Qué ha significado, ¿no? O qué significa, ¿no? De poner, ¿no? En la discusión, ¿no? Los derechos humanos. Bien. Y cerramos, ¿no? Uno, ¿no? Creo que todo lo que ha sido, ¿no? Aspectos de defensa y seguridad, pese, ¿no? A que tenemos ya 30 años, ¿no? En que este concepto, ¿no? Dio un quiebre fundamental, ¿no? Cuando, ¿no? Digamos, enmarcó dentro de
conocemos ahora como seguridad humana, esto hasta donde alcanza mi memoria y mi comprensión no ha sido materia, ¿no?, de desarrollo dentro de los años, ¿no? Entonces nosotros todavía seguimos pensando que el concepto de seguridad es un ámbito exclusivo y excluyente de los militares y de los políticos, ¿no? Y el ejemplo que pongo allí es, claro, usted no recuerdo, tal vez alguno de ustedes sí, ¿no?, alguna alternativa coherente, ¿no?, sobre el Brain. Ojo, ¿no?, el Brain es la región más grande del país, que compromete además, creo, si no me equivoco, por favor me corrigen, ¿no?, a 6 regiones, ¿no?, y que hasta donde llega mi conocimiento, ninguno de los presidentes regionales y ahora gobernadores regionales en algún momento dijo, no, yo quiero tener, ¿no?, injerencia sobre este territorio, ¿no? En el momento que se decidió generar el BRAE, bueno, ¿no?, tengan ustedes el BRAE, ¿no?, y simplemente a mí me dejan tranquilo, ¿no? Igual, ya les había señalado desde el Ministerio de Defensa, es imposible, finalmente, subordinar a las Fuerzas Armadas bajo una política general de defensa y seguridad, porque esto simplemente no existe. No existe, ¿no? Y todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos, ¿no?, ese capítulo se lo dan a un oficial retirado, ¿no es cierto?, para que les elabore allí, ¿no?, una lista de lavandería sin que eso, hasta donde también llegue mi conocimiento, se articule, ¿no?, con el resto, ¿no?, de, digamos, programas sectoriales que algún partido político ofrezca, ¿no?, a la ciudadanía, desde la derecha hasta la. Y si es así, no, entonces creo que es más o menos entendible, más o menos comprensible cómo, no, las Fuerzas Armadas o, digamos, grupos dentro de las Fuerzas Armadas han ido organizando, ¿no?, su participación, han ido, ¿no?, delimitando sus conductas políticas y hasta qué punto estamos ya frente, ¿no?, a un espacio de representación, ¿no? Y lo dejo allí, a ver si les puedo motivar a algún tipo de, no, de inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta panorámica completísima que nos has dado. Y abrimos ahora el espacio para preguntas, comentarios, consultas. ¿Quién se anima? Alejandro, adelante. Sí, ya que gracias, Eduardo, por la interesante presentación. Tengo un montón de preguntas. Vamos a ver cuáles se me salen primero, digamos, ¿no? Una primera es esta idea de estamento, ¿no? Digámoslo así, estamos hablando de los militares como si ellos, ¿no?, fueran un único espacio, vamos a decir así, con su propia representación política, es decir, pasan por un partido, pero están representándose, entre comillas, a ellos mismos, ¿no? Entonces, la primera idea es sobre hasta dónde llega este estamento, si este estamento es uniforme entre la Marina, la Policía, la Fuerza Aérea, el Ejército, si hay varios subestamentos al interior. Entonces, una primera pregunta muy general es si tú tuvieras que caracterizar este estamento militar policial, ¿cómo lo organizarías? ¿Cuáles son los elementos que lo hacen, vamos a decir así, unitario? ¿Cuáles son las facciones que eventualmente podrían existir entre ellos, ¿no? Que podrían tener que ver con, qué sé yo, hasta qué nivel llegaste, o sea, los oficiales, no oficiales, las vinculaciones con ciertas familias de élite, en fin, ¿no? Una segunda es esta idea de si es que estas fracciones generan también posiciones políticas distintas. Entonces tú puedes decir, mira, está claro que hay un grupo de gente que está tipo López Aliaga, Fuerza Popular, pero eventualmente hay otro grupo, ¿no?, que está más con Antauro, ¿no? Y que se va por otro lado, que de repente tienen que ver con estos cargos menores, en fin, y es otra parte del estamento. Digamos, si comparten un mismo universo ideológico de la patria, no sé qué, no sé cuántos, pero tienen, vamos a decir así, intereses concretos que pueden ser distintos, ¿no? Es una segunda pregunta, ¿no? Y una tercera tendría que ver tanto con esta lógica de la representación política, digámoslo así. O sea, pues está vinculada a la otra, es decir, cómo es que este estamento se expresa, ¿no?
Y una última, chiquita, que en realidad debería haber planteado con la primera, es, bueno, ¿qué tan grande es? Es decir, porque, digamos, una de las cosas que explican también, tú has planteado cuánto ganaron estos candidatos, pero estos candidatos terminaron, por ejemplo, muchos apoyando Fuerza Popular a los grupos que están detrás, ¿no? Entonces, este es un grupo de voto, qué sé yo, como los israelitas, digamos, ¿no? O sea, que son un grupo de gente que eventualmente vota en bloque, ¿no? Y vota en bloque para cierta preferencia. Entonces, ¿de cuánta gente podemos estar hablando? Yo comparto contigo ampliamente la idea de que es un estamento, que tiene más o menos una lógica porque son grupos familiares que viven en el mismo círculo, consumen en los mismos lugares, se reúnen en las mismas fiestas, sus hijos van a estudiar a colegios militares, en fin, se constituyen como un grupo en la sociedad bastante más importante de lo que normalmente vemos. Eso, gracias. Gracias, Alex. Damos la palabra a Rafael. Gracias, Molvi. Qué bueno verlos nuevamente a todos. Hola, Eduardo. Eduardos, hay varios Eduardos. ¿Cómo están? Muy interesante el tema, que lo hayan tocado, que haya preparado esta exposición. Muy interesante. Muchas gracias. Me da pie para muchos pensamientos y preocupaciones. Y yo quería hacer algunos comentarios primero, ¿no? Ustedes recordarán que cuando se anuncia el triunfo del señor Castillo, tardíamente en julio del 2021, prácticamente a una semana de asumir el mando, sale un comunicado de 400 militares en retiro de las Fuerzas Armadas, que ahora está en la fiscalía, en investigación, qué sé yo, ¿no? En ese entonces, el Ministerio de Defensa estaba en mando civil con Nuria Sparch, ¿verdad? Es bien interesante porque ahí hubo una reacción. En ese entonces, el general Astudillo, si no me equivoco, era el comandante general de las Fuerzas Armadas, y por supuesto los corrigió, ¿no? Y le quitó peso a ese comunicado, pero no me cabe duda, porque tú has mencionado a Dogen, ¿verdad? Y esos 400 no es que vivan juntos en un club y en el mismo barrio. Ese comunicado se firmó en Adogen, estoy seguro, ¿no? Entonces, también hay, digamos, una tendencia, yo diría varias tendencias al interior o varias formas de manifestar sus intereses, ¿no? Algunas un poco más toscas, otras más sutiles. Entonces es un primer comentario que quería hacer. Lo segundo es que efectivamente, como tú señalas, la participación política de los militares y de la policía, no hay que olvidarse de la policía, que además tienen comportamientos distintos, dicho sea de paso. O sea, la policía es bastante más orgánicamente corrupta y cotidianamente salvaje en términos de las barbaridades que hacen, que el ministerio, o bueno, en fin, que los militares, ¿no? Por lo menos son más cautos, a pesar de que suben pues a Fray al avión y le ponen el documento falso, en fin. Sus preferencias están en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa, y en las comisiones que tú has señalado en el Congreso, ¿no es cierto? Pero eso no es casualidad. O sea, en primer lugar, ellos resisten como cuerpo, y ahí sí están juntos y convergen los intereses de la policía con los intereses de las Fuerzas Armadas, en resistirse al manejo civil de esos sectores, incluido todos los órganos de inteligencia. No les gusta.
y cada vez que pueden lo retoman. Entonces hay un ir y venir, ¿verdad? Hay un ir y venir. Un movimiento pendular, pero en donde si uno hace las sumas y restas, ellos tienen mucho más tiempo y perduran más y sus estructuras son más, vamos a decir, continuas y sostenibles en esos sectores. Porque claro, cuando entra un ministro civil o cuando entran los civiles a manejar estos sectores, no es que cambian a toda la estructura, ¿no? El Ministerio del Interior está controlado por la policía, controlado desde la puerta. O sea, ¿no? El Ministerio de Defensa es igualito, ¿no? Entonces, por más civil que se siente, igual hay un gran control. ¿Y a qué se debe este control? Bueno, a muchas de las cosas que tú has señalado, pero yo quisiera añadir que hay una suerte de defensa corporativa, algo así como su fuero, lo que ellos consideran su fuero, como que es un fuero intocable, impenetrable, los civiles no pueden entrar porque ese fuero se maneja con una lógica de defensa de la patria y de la seguridad nacional y todo ese rollo absolutamente ideologizado y que no es muy cierto en muchos casos. Y entonces detrás de la defensa de su fuero defienden sus intereses. Hay intereses específicos como suspensiones, la caja militar policial, el secreto en el manejo de la cosa militar es bien importante, es bien importante. Ustedes deben saber, bueno, no sé si saben, pero es probable, las compras militares, como son secretas, es uno de los mayores compradores del Estado. Y como los artefactos militares se importan, no los producimos, no pagan impuestos. Es decir, deberían pagar impuestos, pero no están exonerados. Entonces hay un lío ahí complicado, ¿no? Claro, es el Estado, que son las compras del Estado, entonces pagar impuestos sería como pagar doble, dicen ellos, pero en realidad se ocultan muchísimas cosas ahí. Entonces lo que quiero decir con esto es, aparte de los señalamientos que tú has hecho, que creo que son muy importantes sobre el tema de derechos, sobre el tema del BRAIN, por ejemplo, hay este concepto general de defensa de su fuero, que es muy sensible, ¿no? Y detrás del cual se esconden todos sus intereses, los legítimos y los ilegítimos. Y creo que en el último tiempo los ilegítimos han sido bastante mayores. Y una nota final. En el Congreso, en los últimos congresos, estos congresos cortitos y los más larguitos, pero ambos incompletos, digamos, en su periodo, se discutió el tema, por ejemplo, del Escuadrón de la Muerte, que era una organización dentro de la Policía Nacional, con conocimiento del alto mando, de 4 generales, 5 generales, por lo menos, ¿verdad? Bueno, y investigar al Escuadrón de la Muerte ha sido un parto, ¿verdad? Y bueno, y hasta ahora se avanzó un poco, se identificó a un comandante Prado, que era un poco el jefe operativo de ese escuadrón, y el comandante Prado está fugado. Igualito que Silva, igualito que Frey, pero con mucho más tiempo y con crímenes salvajes en su haber, ¿verdad? El manto de defensa o de protección a esta investigación y de protección a estas fugas o a que eso no avance, está también en el Congreso. Y esos son los hilos que no se ven. Entonces, en fin, no quiero extenderme más, pero eso es lo que quería agregar. Y muchas gracias por tu exposición, Eduardo. Un gusto. Gracias, Rafael. Vamos con Ariela
Y cerramos esta ronda con estas 3 intervenciones, Eduardo, para que puedas comentar. Adelante, Ariela. Gracias, Molvina. Eduardo, gracias por tu presentación, muy interesante. Mi pregunta es muy breve. De todo lo que tú has descrito, has hablado un poco de los fenómenos internos, no, has hablado bastante sobre los fenómenos internos, pero yo quería saber si tú podrías trazar un denominador común de cuál es la posición en política exterior de estos entes militares y policiales, porque también la tienen. El Ministerio de Defensa tiene una relación muy estrecha con la Cancillería en tema de narcotráfico, en tema de compra de armas, de alineamiento político también, en muchos temas, inclusive Grupo de Lima y todas estas cosas. No es visible, pero hay una relación, hay un posicionamiento. Entonces, yo quería ver si tú podías hablarnos algo de esto, si crees que existe efectivamente esta vinculación o no, y cuál es tu opinión. Gracias. Sí, entro. Sí, gracias. Adelante, Eduardo. Gracias, Molina. Gracias, Alex, Rafael, Ariela. Creo que hay vinculación entre los comentarios de los tres, ¿no? Quiero partir para buscar allí una vinculación, ¿no?, sobre el estamento, ¿no?, la categoría del cual hablaba Alex, ¿no?, y suponer, ¿no?, la existencia, ¿no?, de esto que plantea Ariela, de un denominador común en todas las Fuerzas Armadas, ¿no?, más allá, ¿no?, de las diferencias que hemos podido estar conversando, ¿no?, esta mañana. Y creo que sí existe, ¿no?, un paraguas, que es un paraguas fundamentalmente ideológico, ¿no? Y parte, ¿no?, proviene, o gran parte, la parte fundamental proviene, ¿no?, de, digamos, la manera como manejan, ¿no?, y actualizan sus propias tradiciones institucionales. Eso es lo que los cohesiona. Y allí pueden haber muchísimos elementos, ¿no?, pero creo que hay dos fundamentales. En primer lugar, ¿no?, que la idea corporativa, ¿no?, y cerrada siempre, ¿no?, los ha, digamos, convencido, ¿no?, de que ellos, como son los únicos que por función pueden conocer el territorio nacional, se dan cuenta el discurso del general Williams, ¿no?, esto es una misión, una más, ¿no?, que me llevó, ¿no?, por todo el territorio nacional, ¿no?, y lo cumplo en términos del servicio a mi país. Ya, ¿no?, para no estar abundando. Eso es. Ellos conocen, ellos quieren, ellos saben que es el país y, ¿no?, su relación con el país es una misión, que seguramente también, ¿no?, es el concepto que tienen los sacerdotes respecto, ¿no?, a su propio quehacer, ¿no? Lo consiguen así. Más allá, como dice Rafael, que todas las barbaridades que esto puede esconder. Pero les sirve para buscar un punto, ¿no?, clave de diferenciación con los civiles. Los civiles, en estas perspectivas, no tienen esta visión general del país, no saben, ¿no?, lo que es el país, ¿no?, y por lo tanto van a tender a organizarse a partir, ¿no?, de elementos fraccionados, ¿no?, en partidos políticos, vale el término, en facciones, ¿no? Entonces, por tanto, esto lo lleva a no querer el país. Los únicos que quieren el país son ellos, ¿no? Por eso les digo, esta es una cuestión ideológica. Entonces, a partir de allí, y
digamos, proponiéndonos un esquema pues, smithiano, ¿no? Como donde trazo la línea entre el amigo y el enemigo. ¿Ok? Y aquí estamos también en la formulación de algo que todos ellos comparten. El enemigo es, en términos genéricos, ¿no? Y vaya uno a saber todo lo que entra allí, el comunismo. ¿Ya? Es eso. ¿No? Lo puede decir alguien como el almirante Montoya, lo puede decir un general que puede haber tenido un proceso más bien cívico de acercamiento a nosotros, a los civiles, que en un momento dado, no, hasta aquí, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre. Y en ese concepto, amigo-enemigo, lo que tú vas a buscar, ¿no? Desde la posición unitaria es cuál es la forma que adquiere el enemigo. Y ahí es donde vienen nuestro desconcierto, ¿no? ¿Cómo pueden, ¿no? homologar, ¿no? y creer de que uno es lo mismo que el otro, ¿no? Que entre Abimael y, no sé, pues, Susel Paredes, ¿no? En un caso puede existir algo más o menos común ahí, ¿no? Bueno, sí puede ser. Sí puede ser. ¿No? Es cuestión de qué cosa es lo que pongamos en la mesa, ¿no? Para terminar componiendo una figura así, ¿no? Y la figura esencial, como nos lo recordó en el año, a fines del año 82, el general Cisneros, ¿no? Es decir, quién es el enemigo, ¿no? Y con el enemigo la Segunda Guerra, ¿no? Porque son personas que el Estado peruano los prepara para hacer la guerra. ¿Cierto? Este es el concepto. Pues, partía, ¿no? Lo que te están llevando a la política es una continuidad de la guerra. Bajo el esquema, bajo lo cual piensa la guerra, vamos a la política, ¿no? Y pensamos así, están en misión. Lo dijo ya claramente el general Williams. Y nos lo dicen toda la semana, ¿cierto? El almirante Montoya, ¿no? ¿Qué ministro nos vamos a bajar ahora, ¿no? Te plantea el objetivo. Así piensan. Así es, esa es la manera como conciben las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A mí, Ariela, es la eficacia que tenemos frente, ¿no? a la no respuesta. Esto es sumamente eficaz, ¿no? Porque son profesionales que fueron formados, quieres, ¿no? Y aquí entramos a un terreno que todos nosotros conocemos. Son verdades que conocen muy bien, porque parte de su profesión, por ejemplo, la evaluación, por ejemplo, la sistematización, la lección aprendida, así avanza, ¿no? Te estás dando cuenta, ¿no? Cómo, ¿no? Cuando sale Montoya, ¿no? Declarar, ¿por qué no hubo vacancia? Es que hay que corregir esto, hay que corregir esto otro, ¿no? Y van, ¿no? ¿no? Con lección aprendida, ¿no? Van, ¿no? Y frente a la nada. ¿Qué contraponemos a eso? No sé. Eso es lo que a mí me preocupa, no, no tanto cómo ellos plantean la política, la están planteando como saben hacerlo, sino la respuesta, ¿no? Y en qué manera, ¿no? Esta falta de respuesta también, ¿no? digamos, corroe la calidad democrática, la poca calidad democrática que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Entonces, esto del estamento, ¿no? Yo creo que ahí se formula, ¿no? Esa es una cosa compartida con todos ellos, ¿no? Y allí, derechos humanos, creo que tiene una cuestión fundamental. Pero, ¿saben qué es allí el asunto? Estos son los últimos generales a los cuales después se acusar de derechos humanos. O sea, los que vienen después ya no han estado en la frente contra el poder. Entonces, ¿qué vamos a alegar ahí? Estos son los últimos, ¿eh? Porque son oficiales que en el momento dado, Williams era mayor en la comarca, ¿no? O sea, ya estamos, ¿no? En la parte ya bajita del escalafón, ¿no? Urresti en el 89, ¿no? Con lo de Guanta, con lo de Bustíos, era comandante. Ya después. Ojo, ¿no? Y eso no hemos tenido en cuenta. Es decir, hemos centrado, lo cual está bien que centremos, ¿no? La, digamos, demanda democrática en función a pergaminos
o no, ¿no?, alrededor de derechos humanos. Pero lo que hay que tomar conciencia es que eso ya terminó. De aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer frente a esta situación que se ha organizado? Y ahí entro a la cuestión de los sí, sí hay también diferencias. Por ejemplo, y eso es un dato real, ¿no?, estamos con la enorme influencia ideológica en el, digamos, comando de la Marina, ¿no?, que tiene el Opus Dei. Es muy diferente a, digamos, no sé qué tan importante, pero presencia que pueden tener en los mandos militares algunos grupos evangélicos, ¿sí?, un concepto del catolicismo menos duro, ¿no?, que el Opus Dei, etc. ¿Qué tanta diferencia puede establecer el hecho de que en algún momento la Marina haya decidido especializar a sus oficiales, ¿no?, en maestrías, por ejemplo, en la Universidad Católica? ¿Y qué tanta diferencia hace que el ejército más bien haya decidido que sus oficiales se especialicen en alas peruanas en Federico Villarreal? Y ahí voy, ¿no?, a un punto crucial que no vamos a poder dilucidar, ¿no? ¿Hasta qué punto el concepto de familia militar o familia naval ha podido ser resquebrajado por, digamos, el paulatino cambio del origen, la procedencia socioeconómica de sus oficiales? Uno empieza a ser oficial a partir de los 18, 19 años, es decir, tienes toda una vida previa que está formada como peruano o como peruano, ¿ok? Sí es cierto, en términos generales, ¿no?, que en la medida en que la función pública en el Perú, ¿no?, fue complicando, se fue teniendo, ¿no?, problemas, ¿no?, digamos, los chicos que habitualmente en los años 60, ¿no?, o parte de los 70 querían ser militares o querían ser marinos, ¿no?, una clase media, urbana, ¿no?, qué sé yo, ¿no?, digamos, empezó más bien a ser parte de las expectativas de los chicos provenientes del sector B, B minus, C, ¿no?, digamos. Y eso complica las cosas en, digamos, instituciones muy cerradas, jerarquizadas, en donde tienes el concepto de familia militar o familia naval, ¿no? Digamos, cómo conviven o cómo socializan en sus clubes. ¿Mm? Cuando encuentra dos personas, ¿no?, que son peruanos, ¿no?, y se encuentran en un club que comparten, ¿cierto?, pero que entre ellos es diferente. ¿Ah? Como, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, muchas cosas que no sé si en algún momento esto fue más homogéneo, ¿no? Vamos a suponer que sí. Ahora no lo creo, y más bien, ¿no?, la idea de estamento ha pasado, ¿no?, a reforzarse, ¿no?, bajo criterios ideológicos que son, ¿no?, más, digamos, más etéreos, sí, pero muy sujetos a sus tradiciones, ¿no? Tan así que esto a veces nos lleva a olvidar, ya los más viejos, ¿no?, acá, sabemos, ¿no?, que el golpe de Velasco y el proceso de Velasco fue un componente anticomunista fortísimo, más allá de, digamos, de que el PC se haya, ¿no?, haya entrado, ¿no?, contra, no sé si contra todo pronóstico, pero sí muy amigable a lo que finalmente ahora sabemos en perspectivas de los comportamientos políticos del PC, diciendo, digamos, finalmente a qué tipo de objetivo, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente, ¿no?, era cómo salir hacia adelante para evitar, ¿no?, que nos vuelva a suceder en 64-65, ¿no? Eso era, ¿no? Y eso siempre estuvo en el centro, y siempre está en el centro, ¿no? Entonces, y termino, ¿no?, con lo de Ariela. ¿Sabes dónde está para mí el asunto ahí, Ariela? Es el hecho de que el Estado peruano no tenga otra salida más allá de la, digamos, cómo se permea la noción de securitización. Es decir, securitizamos todo. Todos los objetivos sectoriales, ¿no?, van a, digamos, centrarse en un objetivo de seguridad.
Y vamos a leer, ¿no?, las diferentes, digamos, objetivos, ¿no? Por ejemplo, seguridad hídrica, seguridad climática, seguridad alimentaria, etcétera, con claves militares. Porque no hay una correspondencia, no hay una lectura de esto, ¿no?, fuera de estas claves, ¿no? Y ahí nuevamente, ¿no?, a mí lo que me preocupa también es la eficiencia que puede tener instituciones que están con muchos problemas, digamos, ¿no? Pero que finalmente, ¿no?, las formas como se estructuran, nuevamente a recurrir a esta palabra, ¿no?, las hace en el papel más eficiente, ¿no? Es decir, pueden entrar, ¿no es cierto?, rápidamente, ocupar espacios y permear todo esto a partir de su propio criterio, ¿no? Esto fue el proceso de reforma de Velasco, ¿no? Como realmente, ¿no?, organizamos el Estado tras una idea de desarrollo que está centrada en la seguridad. Volvamos a eso, ¿no? Y qué tanto, ¿no?, esto empieza a un movimiento, ¿no?, nuevamente de formación con oficiales que ya no son los que hicieron la lucha contra la subversiva, que digamos, se preocuparon en profesionalizarse más y mejor, ¿cierto? Han hecho, si no digamos, un quiebre respecto al pasado, al menos al no estar ya tan enganchados, ¿no?, con los 80 y los 90, entonces tampoco como que no sienten mucha responsabilidad frente a esto, ¿no? Entonces, por ahí creo que va un poquito las cosas, y Pilar está levantando la mano hace rato, disculpa. Adelante, Pilar. Bueno, primero agradecerte, realmente, panorama muy interesante. Yo tengo 3 preguntas muy puntuales. Por vinculación con amigas casadas con oficiales de las 3 Fuerzas Armadas, conozco que hay muchísima corrupción en todos los estamentos y que más bien le hacen la vida imposible a aquel oficial que no quiera entrar en el juego. Pero está también organizado que se turna. Hoy día te toca a ti logística, mañana a mí, y entonces todos comemos el mismo pastel. Y si tú no entiendes eso, pues no eres funcional. Quisiera algunos comentarios tuyos sobre eso. Pero otra cosa que también es muy conocida es la gran vinculación de los oficiales, sobre todo de la policía y del ejército, con el tema del narcotráfico. Se compran incluso puestos para poder estar un tiempo en esa zona porque te permite acumular, ¿no? Y entonces corrupción y narcotráfico, que son 2 grandes taras nacionales, están íntimamente vinculadas y enraizadas en los 4 estamentos. Debo decir que corrupción en Fuerza Aérea, en Ejército, en Marina y en Policía, y más bien narcotráfico sí mucho más vinculado a el Ejército y a la policía, porque la Marina, luego de los grandes escándalos internacionales, no sé si recordarán el submarino que tuvo que regresar porque estaba lleno de droga y era el capitán del submarino el que la llevaba, han desarrollado mecanismos para tratar de disminuir un poco esta vinculación. Y entonces mi tercera pregunta está vinculada con esto. Yo nunca he podido entender cómo nuestras Fuerzas Armadas y policiales no pueden acabar con los remanentes de Sendero en el PRAE. Si vemos en términos de capacidad militar, es imposible aceptar eso. Mi única explicación siempre ha sido por los fuertes vínculos que estos sectores tienen con el narcotráfico y con la corrupción. Quisiera algunos comentarios tuyos al respecto. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Antes quisiera un par de cositas que me olvidé de comentar respecto a la intervención de Ariela, ¿no? Ariela, porque mira, las relaciones exteriores en un determinado momento, ya con, digamos, la vigencia plena del actual modelo, ¿no?, empezaron a ser relaciones eminentemente comerciales, es decir, las embajadas, ¿no?, empezaron a ser fundamentalmente oficinas comerciales. ¿Okay? Entonces, y se genera un ministerio, ¿no?, ad hoc, ¿no?, para este tipo de funciones, ¿no?, un CETUR, ¿no? Y Cancillería, en ese sentido, queda disminuida.
¿no? Es decir, sí, el fundamento está, ¿no?, en las relaciones comerciales, esto otro, ¿no? Digamos, cómo lo tendríamos que hacer. Y allí cómo, ¿no? ¿Qué juego, ¿no?, qué opinión, qué nivel de decisión, ¿no?, tendrían supuestamente las Fuerzas Armadas. Un punto de estudio esencial para esto, creo, debe ser, ¿sabes qué? El caso final de las fronteras con Chile, ¿no? Todo esto, interesantísimo, ¿no? Es decir, porque al final lo que creo, ¿no?, habría que buscar las evidencias, habría que hacer un estudio, ¿no?, porque es importantísimo, que te da mucho elementos sobre cómo se conciben las relaciones exteriores ahora, ¿no? En donde no fue un criterio político de los gobernantes, ni tampoco un criterio militar de sus respectivas Fuerzas Armadas, lo que impuso, ¿no?, los condicionamientos, digamos, para la cuestión comercial. Fue una cuestión comercial. Fue la fuerza de los grupos empresariales de uno y de otro lado, porque ya ni siquiera de uno y de otro lado, ¿no? Han logrado, ¿no?, conformar, ¿no?, holdings y corporaciones binacionales que son fortísimas, ¿cierto?, en términos económicos, ¿no? Y cómo esto funcionó, ¿no?, para terminar con el problema. A ver, en esos momentos estábamos, digamos, en una conversación muy intensa, bastante activa, ¿no?, con amigos desde Santiago. Bueno, al final, ¿no?, mejor que se impongan los empresarios a que se impongan los militares. Bueno, sí, mejor, ¿no? Bueno, pero es así, ¿no? Yo también tenía la misma percepción, ¿no? Digo, todo es ni siquiera hipótesis, ¿no?, conjetura, ¿no? Habría que buscar ahí estudios que respalden, ¿no?, cómo se cierra la última frontera, ¿no?, en el caso peruano, ¿no? Lo que dice Pilar sí es muy, muy cierto. Ahora, es un tipo de corrupción institucionalizada, si quieres, que como en el resto del Estado peruano difícilmente podríamos suponer el funcionamiento con la inexistencia, ¿no? Pero es el Estado peruano. Es decir, lo que existe en el sector defensa es, no digo exactamente lo mismo, pero muy parecido a lo que existe en todos los sectores. Todos los sectores tienen dueños, que son sus proveedores. Rafael no me dejará engañar, ¿no? Sí, son los que ni siquiera condicionan el ganador, determinan, ¿no?, finalmente, no las compras solamente, sino hasta la condición política del sector, ¿no? ¿No? Entonces, ahí el problema son los militares, o el hecho de que los militares también son peruanos y peruanas como nosotros y nosotros, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en otros lados, ¿no? Como me dijo un amigo que pasa de defensa a agricultura, dice, oye, pero me he sorprendido, que es igualito que en defensa. ¿Qué pedo? ¿No es cierto? Claro, ¿no? Entonces, hay una cuestión general, ¿no?, que no lo podemos circunscribir, que en efecto, como dices tú, permite. Lo otro tiene que ver con el término general de información, que lo puedo desglosar en dos cuestiones. ¿Qué tanto el Estado peruano, ¿no?, genera información del sector proclive a ser supervisada, controlada, evaluada, etcétera, etcétera? Y voy al hecho, ¿no? El sector y los que cumplen y han cumplido su función pública no me dejarán mentir, ¿no es cierto? Nunca va a informar sobre políticas generales. Yo no sé si el sector ya, por ejemplo, informa sobre sus metas, sus resultados en género, por ejemplo, ¿no? Cuando traté de investigar algunas cosas, no lo hacía, ¿no? Igual, ¿no?, esta cuestión del servicio militar, ¿no? Es decir, ¿saben cuántos soldados hay en este momento y en dónde están? Mi respuesta,
No, no saben ni cuántos hay, ni dónde están, ni en qué condiciones están. Entonces, ahí hay un problema tremendo. Viceversa, como decía también Rafael, bajo la etiqueta de secreto, y allí creo que también hay un problema. Es decir, no se determinó, ¿no?, bajo, digamos, qué circunstancias yo debo procesar el secreto. El secreto no significa opacidad, no significa falta de transparencia. Significa que los procedimientos no son los habituales, pero yo tengo que rendir cuentas, ¿no es cierto? Yo tengo que decir qué hago con la plata, ¿no? Yo tengo que, una serie de, ¿no? El secreto no puede decir, hago con el recurso público lo que me da la gana, pero eso sucede. Muchas veces seguramente el gobernante civil, bueno, ya no van a hacer problema con ellos, que hagan lo que quieran, les dejas eso y los autonomizas, les das una chacra, ¿no es cierto? Y ya con tu chacra lo que quieran. Y anécdota, ¿no? Tal vez uno de los momentos, digamos, más complicados, ¿no?, para ellos en términos de esto, en rendición de cuentas, ¿no?, informes, etc. Fue precisamente cuando la citaba Rafael, ¿no? Nuria Sparks era viceministra, ¿no? Era la viceministra de Alan Buckner, ¿no? Y obviamente los mandos militares jamás quisieron a Nuria, porque seguramente estamos frente a una de las personas que más conoce, ¿no? Y era sumamente eficiente, la haría actuar en el Ministerio de Defensa, era realmente buenísima, ¿no?, para las cosas. Y era el momento, ella con Wagner, en el momento que tal vez debe haber habido más control, ¿no?, desde los civiles hacia ellos, ¿no? Paradójicamente, ¿no?, justo en el gobierno de García. Y desde el Ministerio de Economía, Meche Arauz, también. Es decir, no era de que vengan, ¿no?, con su pliego, ¿no?, financiame esto, ¿no? Meche Arauz decía, bueno, dime, ¿no?, cuál es el retorno finalmente de este gasto, ¿no? Ahí entendieron de que no es simplemente exigirle al Estado, ¿no?, dame plata que quiero gastar, ¿no?, sino que las lógicas eran diferentes. Y terminaron también odiando a más no gana, ¿no?, a Meche Arauz por estas cosas, ¿no?, por otras, ¿no? Pero que yo sepa fue el momento, ¿no?, que mayor control efectivo, ¿no? Ellos estuvieron paradójicamente en el gobierno más corrupto, seguramente, ¿no? Pero sí, y el Brain es la mejor muestra. ¿Por qué abren el Brain bajo criterio? ¿Por qué esto de los remanentes? Porque se necesitan los remanentes para caracterizar la situación como un problema de seguridad interior. Cuando es un problema de seguridad interior, entonces sí puedes intervenir con tus fuerzas armadas, ¿ok? Pero, ¿no?, si era un problema de seguridad pública, la que tiene que intervenir ahí es la policía. Como que de hecho, ¿no?, lo que tiene que intervenir ahí era Dinandro, de Vida, ¿no es cierto?, y no el comando conjunto, ¿no? Es decir, el Brain no debió ser, ¿no?, algo adscrito fundamentalmente al Ministerio de Defensa, con el comando conjunto, y no al Ministerio del Interior o a la PCM con de Vida que qué ironía, ¿no?, excelente rector. Y todo esto es un adminículo que va por ahí en todo este asunto. Es decir, aquí no existe. Entonces, realmente, ¿no?, las deficiencias, ¿no?, desde este lado, ¿no? Como comentábamos hace un momento, ¿no?, es decir, ¿cuál era el plan para el Brain? Una vez que definimos el Brain, y en cuánto tiempo, ¿no?, íbamos a establecer otro tipo de lógica, ¿no?, dentro del Brain. En cuánto tiempo íbamos a realmente a incorporar en el esquema todos los actores que están dentro del Brain, ¿no? Sí, porque eso ahí no solamente son hay pueblos nativos, ¿no?, muchísimos. ¿En qué situación? ¿No? ¿no? Se militarizó, ¿no? Y esto simplemente lo que demandamos son resultados militares, como en la última Operación Patriota, ¿no? ¿Cuál es el resultado que demandamos? ¿Cuántos muertos hay?
¿no? Bueno. Adelante, Alejandro. Sí, una pregunta pequeña en reacción a esta última parte de la respuesta. Vamos a decir, el Braille le resulta funcional a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por dos razones posibles, ¿no? La primera es, pucha, están metidos con el narcotráfico también y eso es un fondo adicional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces eso no lo vamos a terminar combatiendo y acabando porque acaba parte de la mamadera. Pero la otra opción es que en realidad también nos conviene que haya una zona en la cual podamos tener un espacio de control, una buena razón para que nos den fondos y poner una serie de, vamos a decir así, fondos para compra de armamento o mantener incluso que nos mantengan la subvención permanente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, o las dos cosas, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué pierde el ejército o las Fuerzas Armadas si es que, vamos a decir, derrotan a los remanentes en Deren de Bryan? O sea, ¿qué pasaría si es que ganan? Digamos así. O sea, a veces ganar no es la mejor opción, ¿no? O sea, la guerra permanente puede que sea más conveniente en términos de manejo de recursos, posición, ascensos, en fin. O sea, ¿qué le conviene más al ejército? ¿Acabar con Sendero o mantenerlo controlado y usarlo cada vez que sea necesario? Por ahí. Perfecto. ¿Y alguien más? Si no, para ya ir cerrando con esta Yo última intervención de quisiera, Eduardo. Molvina, solo un comentario pequeñito, si me permites. Adelante. Creo que efectivamente nos hemos centrado, bueno, Eduardo se ha centrado muchísimo más en el rol de las Fuerzas Armadas, y yo he tratado de matizar y meter ahí un poco a la policía, ¿verdad? Tienen muchos puntos en común, pero tienen muchas diferencias. Y yo creo que la principal diferencia, bueno, hay muchísimas, pero una que es clave es que la Policía Nacional, aparte de tener el monopolio de la fuerza para seguridad interior y en fin, todo lo que ustedes conocen perfectamente, participa necesariamente en las operaciones de investigación, ¿verdad? Cuando se trata de temas militares, hay un sistema militar de investigación, digamos, exclusivo para militares, ¿verdad? Una corte, etc. Pero en el caso de la policía, es ambiguo porque tiene también su sistema de control interno, digamos, su inspectoría, pero al mismo tiempo participa en la investigación o no, ¿no? Investiga bien o bloquea la investigación para todos los demás crímenes y delitos en la sociedad. Y por lo tanto su poder de negociación con el otro lado, es decir, con la parte civil, ¿no? Y con la política, es enorme. La diferencia con los militares es que ellos tienen un valor de representación, ¿verdad? Como tú bien decías, los militares están en todas partes, no son las iglesias y los militares y los desfiles, y en fin, hay un sentimiento de patriotismo y de identificación casi automática con ellos, no con la policía, pero la policía tiene un gran poder y un gran poder diferencial. Y entonces actúa bien o mal, yo diría más mal que bien, en ambos roles. Y eso es muy peligroso para la democracia, para los derechos humanos y para la fuerza de la ley que organiza la sociedad, ¿no? Bueno, gracias. Está Jorge Sáenz también pidiendo la palabra. Con él cerramos las intervenciones para dar la ronda final a Eduardo. Jorge, adelante.
Ya, gracias Molvina y gracias Eduardo por la presentación. Sí, una cosa chiquita que tiene que ver también con el rol de la policía. Estaba pensando el rol de la policía en la gestión de la política pública, ¿no? Porque si recordamos, la policía tiene alguna función ahí señalada y que la ejecuta mal que bien, a veces más mal en realidad, sobre el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, en la conformación de los comités o los consejos provinciales o distritales de seguridad ciudadana y cómo trabajar este tema de prevención de los delitos, aparte que tiene la función digamos, de intervenir cuando hay delitos. Y también pensaba en lo otro que tiene que ver en el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? En las instancias de concertación, tienen la comisaría de mujeres, pero obviamente ese rol no lo cumple como debe ser, ¿no? Entonces ahí no sé si hay algún comentario, claro, cómo trabajar este tema para que, digamos, en los roles que tiene la policía, en lo que es la gestión de la política pública, pueda cumplir bien su función, ¿no? Eso está pensando en voz alta y lo dejo ahí para poder de repente lo puedas comentar o se pueda comentar en otra oportunidad, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Sí, yo creo que tendríamos que hacer una sesión dedicada exclusivamente al tema policial, ¿no? Hay varios puntos de contacto con los que hemos estado conversando el día de hoy, pero creo que es un tema que podemos y debemos realmente establecer con sus propios cánones, ¿no? Es decir, entenderlas, ¿no? de manera específica, ¿no? Pero ¿en dónde podríamos nosotros digamos, problematizar, ¿no? Ciertos enlaces no comunes con digamos, la situación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Más allá, además, de algo que nos compete no solamente a ellos, sino a todos nosotros, que es la corrupción, ¿no? En conjunto, ¿no? Las instituciones, ¿no? Sobreviven bajo altos grados de corrupción, premiando todo y buscando de que esto no se quiebre. Uno, creo, Rafael, que cada vez que se ha querido plantear el debate, ha habido fuerzas muy grandes que lo impiden, es la militarización de la policía. Nosotros tenemos una policía militarizada, ¿no? Y hasta qué punto esto, para los desafíos, ¿no?, que tiene en la actualidad la seguridad pública, más allá de que no es una ventaja, se empieza a convertir en un problema, o se ha convertido en un problema, ¿no? Porque, digamos, no permite, ¿no?, una fuerza, ¿no?, que busque, ¿no?, digamos, empatizarse, ¿no sería la palabra?, ¿no?, con la población civil, ¿no?, busque más bien, ¿no es cierto?, ir conformando, ¿no?, soluciones, ¿no?, de manera consensuada, ¿no?, si tú quieres, ¿no?, y entabla, ¿no?, el problema de manera militarizada, es decir, ¿no?, la guerra contra la delincuencia, ¿no?, la guerra contra las drogas, la guerra contra la corrupción, como tuvimos la guerra contra el COVID, ¿no?, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, de la concepción misma, ¿no?, en donde buscamos realmente proponer como un teatro de operaciones la ciudad, y en donde el sentido común, ¿no?, que buscamos que se imponga es el que finalmente se generalizó. La única manera de combatir la delincuencia es a través de estados de excepciones en donde suspendamos, ¿no?, derechos, ¿no?, y a partir de ahí creamos nosotros de que estamos siendo, ¿no?, más eficaces, ¿no?, respecto a la delincuencia. Y lo que vemos, ¿no?, es una cifra que no es así, ¿no? Entonces, acá hay algo que también está, ¿no?, digamos, distorsionando, si queremos, ¿no? Las cosas que nos llevan a tener un sentido común que a todas luces es completamente erróneo, es completamente erróneo. Y ahí va lo que planteaba Jorge, ¿no? Es decir, cómo buscar, ¿no?, áreas en donde tengamos, ¿no?, mejores resultados, tan sensibles, ¿no?, como, por ejemplo, violencia de género, ¿no? ¿Cómo buscar, no, que una entidad pública como la policía, por ejemplo, tenga injerencia en un
o no sé cómo, en un espacio privado como es la casa, que es donde se da la mayor frecuencia y la mayor intensidad de violencia contra la mujer y contra los menores. No es en la calle, ¿sí? Es en la cárcel, dentro de la cárcel. Y, digamos, si tengo a un agente que simplemente no me genera confianza para empezar, entonces ya ni siquiera es que lo voy a dejar entrar en mi casa, ni siquiera voy a ir a denunciar, ¿no? Hay un problema, ¿no? Digamos, que hay que buscar resolver. Como ven, no conozco prácticamente nada de la cuestión policial. Y sobre el Brian que planteaba Alex, ¿sí? Y mientras mantengamos el problema militarizado, policializado, creo que, digamos, las cosas no van a ir muy diferente a lo que estamos viendo ahora, ¿no? El balance de las políticas, ¿no?, aplicadas al RAE, o ya sea en términos de represión, o ya sea en términos de sustitución de cultivo, ¿no?, que también es una parte, ¿no?, tiene una parte muy fuerte de represión, simplemente no han investigado, ¿no? La producción de cocaína es tendencialmente mayor, ¿no?, cada vez, ¿no?, en menores áreas por la productividad que alcanzan las mismas especies, ¿no? Y no hemos hecho nada. Una cuestión militarizada, el modelo, ¿ya? En el modelo que dicen las intervenciones militares no solamente deben ser focalizadas, sino que deben ser rápidas. Es decir, tú no puedes estar militarizando un espacio, ¿no?, permanentemente, porque ocurre lo que viene ocurriendo, es decir, te permeas y te vuelves parte, ¿no?, del problema, ¿no? El narcotráfico, ¿no?, tú empiezas a formar parte del eslabonamiento del narcotráfico, no hay otra. ¿Listo? Es así. Es decir, si tú quieres intervenir militarmente, bueno, date 30 días, 40 días, 2 meses, ya digamos, para intervenir, punto, sales. Es decir, es para, ¿no?, una corrección precisa, ¿no?, si tú quieres, quirúrgica, ¿no?, ya cuando tienes identificado. Pero jamás puedes pensar, ¿no?, en una intervención, ¿no?, como la que llevamos a cabo, ¿no?, de 20 años, de 30 años, ¿no? ¿No? Como Afganistán, ¿no?, digamos, en una escala, ¿no?, N veces mayores, ¿no? Es decir, te empantanas, ahí listo, ¿no? Ahí ya no va a suceder absolutamente nada, igual acá. Más aún, ¿no?, es intervenciones enfocadas. Y el BRAIN es el centro de una serie de relaciones y eslabonamientos que comprometen no menos de la mitad del territorio total. Todo el sur está eslabonado con el BRAIN, ¿no es cierto? Digamos, migraciones temporales, ¿no? Todo. ¿Cuántas ciudades, ¿no?, en la parte andina del BRAIN no se capitalizan y viven a partir de la capitalización que, ¿no es cierto?, obtienen en el BRAIN, cosa que no puedes obtener, ¿no?, simplemente cultivando o criando animales, ¿no? Es decir, los precios agrícolas y pecuarios son tan bajos que es imposible pensar que una familia campesina promedio pueda vivir de eso. Tiene que hacerse de otros tipos de ingresos. Uno es el BRAIN, ¿no?, la oportunidad que te da el BRAIN, ¿no? Pero ¿cuánto sabemos de todo esto? No sé, creo que casi nada, ¿no? Creo que casi nada. Es decir, creemos, no sé si esto tiene que ver con el hecho de que hayamos, ¿no?, compartimentalizado y caracterizado, ¿no?, las economías ilegales, informales, ¿no?, ¿no?, salir y no ver, ¿no?, los engranajes, ¿no?, muy claros que hay entre uno y otro aspecto, ¿no?, de las economías, pero lo cierto es eso, ¿no? Lo cierto es eso. Entonces, y la intervención debería ser así también, ¿no? Viendo, ¿no?, el panorama general y planteándote finalmente resultados obtenibles, ¿no?, en el largo plazo. ¿Por qué están insistiendo en cosas que ya probadamente no te dan resultados, como la famosa sustitución de cultivo? Entonces, a eso sí, como tú, despiertas sospecha, ¿no? ¿Por qué lo haces? Si sabes que no van a hacer las cosas por ahí, no van a dar las cosas por ahí.
igual, ¿no? ¿Por qué intervienes militarmente si sabes que no? ¿No? Entonces, ¿dónde está la racionalidad? ¿No? Porque parece una cosa de locos. Parece una cosa de locos, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, poner, digamos, todas las figuras del álbum, ¿no? Nos cuenta que nuestro álbum, ¿no? Tiene algunas, no tanto, ¿no? De repente que aparece porque, ¿no? La banda de los Kippers, ¿no? Secuestraron a los trabajadores de la planta de gas, ahí también estaba la planta de gas, ¿no? Y ya, termina y volvemos a la misma, ahí está la planta de gas y cuáles son los roles, ¿no? que juegan ellos todo esto. Y los remanentes, y los famosos remanentes, y por qué están ahí, ¿no? No es Sendero. Y eso estaba clarísimo desde los años 90. Desde que digamos, en los casos, se captura a Feliciano, es que ya lo que queda no tiene mucho sentido político. ¿Por qué le dices Sendero? ¿Sabes que no? ¿No es cierto? Si sabes que sobrevives en el monte, ¿no? Buscando, ¿no? Cómo, digamos, vincularte, ¿no? Con la principal actividad que es el narcotráfico, ¿no? Y ver ahí qué provecho sacas de todo esto, ¿no? Si se sabe perfectamente que se me hacen. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, y hoy ya me pasé, pero Mario, con su manito ahí hace rato. Sí, pero Mario está levantando la mano también hace rato. Bueno, Mario, breve, porque ya son las 11. Marito, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Más bien, ha servido para escuchar cosas muy interesantes. Creo que ya no va a haber oportunidad para que me respondas, pero hay una preocupación grande cuando se habla de las Fuerzas Armadas, que como institución no solamente cumplen sus reglamentos, sino como todas las instituciones en la sociedad funcionan con sus propias reglas, las reglas de cada institución que se crean a partir de las personas que dirigen esa institución, que se preocupan en algunos temas y no en otros. Entonces, es muy, muy interesante que se vean esta dimensión de lo que es la institución de las Fuerzas Armadas y su rol dentro del conjunto del aparato del Estado a partir pues, de 200 años, ¿no es cierto? Y hoy día, esas Fuerzas Armadas, por ejemplo, definen quién va de jefe de región a las distintas regiones militares del país o a las distintas regiones navales, etc. Y eso, bueno, un día otro no, pero a través de los años generan jerarquías, roles, tareas que suelen ser muy importantes. Me gustaría escuchar un poco esa dimensión de lo que es la política dentro de esas instituciones, no necesariamente la política nacional, aunque a veces pueda coincidir los intereses institucionales con los intereses que están en debate en la política nacional. Bueno, era eso lo que quería preguntar, más bien ahí me quedo porque me han dicho que breve. Gracias, Eduardo, un abrazo. Sí, un abrazo, Mario, también. Es chiquito, ¿no? Las relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad, eso es sumamente interesante, sumamente importante. Y allí, centrarme en algo que para mí es realmente fascinante, con muchas preguntas, pero nada de respuesta, su vinculación con las poblaciones nativas, ¿no? Sobre todo las amazónicas, ¿no? Oscar Espinosa tiene mucha producción, ¿no? Esto que viene sobre todo sobre los aguajos, ¿no? En el Amazonas, aguajos, guampos. Y tengo entendido que Mariela Villasante está levantando etnografías de ese tipo, ¿no? Con los achánicas. Es todo un tema ese, desconocido, ¿no?
pero muy importante, no solamente la manera como el ejército, ¿no? Construyó su percepción, su visión sobre, ¿no?, los pueblos amazónicos, sino también lo que para ellos significa el ejército, ¿no? Entonces ahí falta bastante, ¿no?, que conocer, falta bastante que saber, ¿no?, para tratar de dar también algún tipo de respuesta a todo eso, pero nada, muchas gracias, y muy interesante todo. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber motivado esta buena reflexión. Vamos a tomar la palabra de hacer seguramente en una posterior sesión de coyuntura un análisis más detallado de la Policía Nacional. El próximo martes nos encontraremos seguramente ya con resultados y estaremos comentando sobre ello. Antes de dejarles, quería recordarles la invitación que han recibido para la presentación del Perú Hoy, que es este viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche. Les esperamos a todas, todos, todos. Gracias, nos vemos.